Dios. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Vamos a meditar una vez más en las Escrituras. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas, que edifique nuestras mentes y corazones con su verdad, y que al salir de este lugar no salgamos como llegamos, que llevemos algo nuevo en nuestro corazón, algo distinto, algo que enriquezca nuestra vida espiritual. Vamos a orar, mis hermanos, esta noche para pedir la dirección, la revelación de Dios a nuestra vida. Acompáñenme a orar. Dios mío, esta noche, Señor, nos hemos reunido aquí para exaltarte, para honrarte, para bendecirte, Dios, con todo nuestro ser. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, con todo lo que somos, te bendecimos y te damos gracias por salvarnos, Dios. Oramos esta noche para que tú, Dios mío, te reveles a nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en nosotros. Exhórtanos, consuélanos, redarguye nuestros corazones, edifica nuestras mentes, corrige nuestros pensamientos, ordena nuestra manera de vivir, Señor. Venimos aquí para oírte, para aprender de ti, para crecer en la fe, mi Dios, para ser sanos también. Dios mío, habla a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, que tiene hambre y sed de ti. Declaramos, mi Dios, que somos pobres espirituales, tenemos necesidad de ti. Y te pedimos que tú nos llenes de tu presencia. Llénanos de tu espíritu, Señor, que tu palabra haya cabida en nosotros. Danos la capacidad de entenderla, lo que tú nos vas a decir esta noche. Mi Dios, es a ti a quien atribuimos toda la gloria y toda la honra. Y en el nombre de Jesús nosotros echamos fuera de aquí, Señor, toda obra y todo espíritu del enemigo. Todo espíritu de maldad le ordenamos salir de aquí, irse, alejarse de aquí, Señor. Tu luz brilla en este lugar y las tinieblas se desvanecen, Señor. Bendícenos hoy, Dios mío, cautiva los pensamientos de cada uno de mis hermanos, Señor, y que seas tú el centro de nuestra atención en esta hora. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a seguir hablando, vamos a seguir escudriñando la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a leer los versículos, el capítulo 3, por favor, busque en su Biblia el capítulo 3 de Gálatas. Vamos a leer los versículos del 25 hasta el 29. Leámoslo juntos. Gálatas 3 del 25 al 29. El mensaje de hoy se titula Uno en Cristo, uno en Cristo. Y el propósito de la meditación de esta noche, hermanos, es enfatizar la unidad mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente ya no existen para Dios diferencias de etnias, de culturas, de religiones o denominaciones, como nosotros le llamamos en nuestro medio. Para Dios ya no existe diferencia. Dios reconoce un solo pueblo sobre la tierra, y ese pueblo es su iglesia, es el pueblo de Dios. No hay más diferenciaciones, no hay más divisiones en el pueblo de Dios, ni de pueblos, ni nacionalidades, ni ninguna otra clase de divisiones. Entonces, por eso es que el propósito de esta porción es enfatizar la unidad mediante la fe en Cristo. Vamos a leer entonces los versículos del 25 al 29, dice así. Comencemos en el 24, mis hermanos, ustedes que tienen ahí su Biblia a la mano. Dice ahí: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, diga conmigo esto, hermano, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Oremos. Padre, hoy háblanos, Señor, con esta palabra, con estos versículos que hemos leído, que impacten nuestra vida. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos a entender que las promesas hechas a Abraham son para nosotros también en este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Trae revelación a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en el pasaje anterior, el apóstol Pablo había señalado que cuál había sido el fin de la ley. Esos fueron los versículos de la porción que estudiamos la semana pasada. Hablábamos de cuál había sido el fin de la ley, que la ley había sido introducida a causa de las transgresiones. Esto quiere decir para normar la conducta del ser humano, que la ley también había sido introducida como un elemento para demostrarle al hombre que era incapaz de justificarse a sí mismo delante de Dios, para demostrar que el hombre era incapaz de justificarse. Y también la ley fue introducida como un ayo, y yo quiero retomar esa idea esta noche, la idea del ayo, porque de repente a alguien no le quedó claro qué es eso. La palabra ayo, mis hermanos, viene o se traduce del término griego pedaigogos, que se refiere a una persona que en la cultura de los tiempos de Jesús era un esclavo, que tenía como misión cuidar, tutelar a los hijos de su amo, desde que eran muy pequeños hasta que alcanzaban cierta madurez. Entonces el trabajo de esta persona, del ayo o del pedaigogos, era el de acompañar al hijo de su amo a la escuela, a cualquier lugar. Él estaba con él, era como su custodio, pero no solamente lo acompañaba para cuidarlo, también era el responsable de enseñarle algunas cosas de su carácter, de su comportamiento, de corregir incluso su conducta cuando hacía algo indebido. Era trabajo de esta persona del ayo, de cuidar, disciplinar, de formar, en otras palabras, a los hijos de su amo hasta cierta edad. Cuando él alcanzaba un nivel de madurez, el hijo alcanzaba cierta madurez, entonces se terminaba la labor del ayo y él entregaba a este joven, ya no un niño, a este joven se lo entregaba a sus padres. Ya había formado en ellos, porque como dicen los expertos, los psicólogos, el carácter se forma entre los 5 y los 14 años. Por ahí dicen los expertos que es donde se forma el carácter de las personas. Entonces, y justo en esa etapa, el niño estaba bajo la tutela de su ayo. Entonces, esa es otra de las figuras que Pablo introduce para mencionar cuál era la labor de la ley, el propósito de la ley. Fue nuestro ayo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Porque esa idea la vamos a retomar esta noche. En el versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Cómo así? La ley, hermanos, tenía como fin, o tiene como fin, el que usted y yo podamos ser instruidos, que podamos ser formados en nuestro carácter como cristianos. Es decir, ¿qué pasaría si no hubiese ley para los cristianos? Si lo único que nosotros hiciéramos fuera creer en Dios y siguiéramos viviendo como el resto de la gente, ¿cuál sería la diferencia entre nosotros y la gente que no cree en Dios? No habría ninguna diferencia. Pero ahora, más bien, al conocer la ley, al conocer los mandamientos de Dios, esos marcan una diferencia. Y Dios quiere, dijo el Señor estas palabras: si me amáis, ¿qué dijo el Señor? Guardad mis mandamientos. Entonces, los hijos de Dios nos identificamos, nos distinguimos en medio de una generación adúltera y pecadora, como dice el Evangelio de Marcos. Nos diferenciamos por nuestra manera de vivir que no la tomamos al azar. No hemos aprendido del mundo. Los creyentes hemos aprendido, guiamos nuestra vida, nuestras acciones, no por lo que la gente dice, por lo que las costumbres o las tradiciones dicen. Nosotros guiamos nuestra vida por lo que dice la Biblia, que es la ley para nosotros. Entonces la ley hace la función en la vida del creyente de un ayo. Nos forma, nos disciplina, nos educa, nos corrige.
está al cuidado de nosotros para luego llevarnos a Cristo, para que nosotros luego pongamos nuestra fe en Dios. Pero la ley cumple ese papel. Dice entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, no para salvarnos, sino, dice al final del verso 24, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, siempre fue el plan de Dios que el hombre fuera justificado por la fe. Dice el verso 25, pero venida la fe. ¿Qué quiere decir eso? Venida la fe quiere decir que tampoco era que el ser humano iba a estar toda la vida, por decirlo así, hablando del antiguo pacto, luego pasando al nuevo pacto en el que actualmente nos encontramos. No es que la humanidad iba a estar toda la vida sujeta al yugo de la esclavitud de la ley, sino que había un momento en que algo nuevo se iba a revelar, y eso es lo que ahora nosotros conocemos como el nuevo pacto, que cuando Habacuc lo dijo desde el tiempo de los profetas, cuando dijo, mas el justo por su fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, hermanos. Por eso la Biblia dice que ahora Dios ha escrito su ley ya no en tablas de piedra, ya no en papel. Dios ha escrito su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Qué significa eso? Que ahora ya no necesariamente, no digo que no sea útil, pero ya no necesariamente nosotros necesitamos el papel para entender lo que Dios quiere de nosotros. No me diga que a usted Dios no le habla por medio de su Espíritu, haciéndole saber cuál es su voluntad y las cosas que le ofenden. Dios ha plasmado su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando nosotros vamos a hacer algo que no es correcto, alguien dentro de nosotros nos advierte, nos amonesta y nos dice, eso que estás haciendo no es acorde a tu carácter. ¿O no le pasa a usted así? Que cuando incluso tenemos malos pensamientos, algo dentro de nosotros nos dice, no deberías de estar pensando eso. Cuando dijimos una mentira, hay alguien ahí adentro, acabas de mentir. Esa es la ley de Dios, que ya no necesita que usted que le digan, hey, la Biblia dice no mentirás. No, ahí dentro de usted mismo hay alguien ahora que le está dirigiendo, que le está diciendo lo que debe de hacer. De repente a veces usted acaba de empezar a dar los primeros bocados y está comiendo de la gran hambre que tiene, y cuando ya tiene varios bocados adelantados, de repente como que Dios le dice, y hoy no vas a dar gracias por lo que te estás comiendo, y ahí con la boca llena usted empieza a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se acuerda, nadie le dijo nada. O sea, digo, ninguna persona, ningún mortal, se lo dijo Dios desde el interior de su ser. Entonces, eso, hermano, hubo un cambio. El hombre ya no iba a estar más bajo el régimen de la ley, de la letra como tal, porque como dice un pasaje de la Escritura, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces viene la parte y dice, pero venida versículo 25, pero venida la fe, ¿qué dice? Ya no estamos bajo ayo. ¿Y quién era el ayo según el versículo 24? La ley. La ley había hecho ese trabajo en el pueblo de Dios, de formarlos, de disciplinarlos, de llevarles a un estilo de vida que fuera el que agradaba a Dios. Pero eso era solo un proceso de formación. Ahora dice Dios, ahora venida la fe, ya no estáis bajo ayo. Quiere decir, igual que nosotros estamos ahora hablando de alcanzar la madurez, también la vida de la iglesia, la vida del pueblo de Dios, Dios esperaba que esa etapa se terminara. Mire, quizás un buen ejemplo para ilustrar esto es que nosotros a nuestros hijos, cuando están pequeños, les andamos enseñando todas las cosas, ¿o no es cierto? Todos les andamos enseñando. Pero ya los que tienen hijos jóvenes, adolescentes o tal vez hasta adultos ya, no me dejarán mentir que ya en la medida en que ellos están grandes, ya uno no les anda enseñando todo. ¿Verdad que no? Se supone que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Ya usted ya no les anda limpiando la nariz, vení, te voy a limpiar la nariz. ¿Verdad que no? Ya no les anda diciendo lavate los dientes. Ya ellos saben que tienen que lavarse los dientes, que tienen que bañarse, que tienen que, etcétera. Ya ellos ya saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque han alcanzado un nivel de sabiduría, de madurez, de conocimiento. Y lo mismo es con la iglesia, con el pueblo de Dios. La ley cumplió su trabajo al formar nuestro carácter.
Pero venida la fe, es decir, cuando ya nosotros hemos creído en el Señor, cuando ya el pueblo ahora tiene a Jesucristo quien le guía por fe, ya no necesita más la ley, porque ahí está el Señor para guiarnos, para cuidarnos, para que tengamos una relación íntima con Él. Entonces, esa es parte de la madurez. El pueblo de Dios en algún momento tendría que haber sido libre de ese tutelaje que la ley cumplió y pasó a formar una nueva cultura, una nueva manera de vivir, que era por la fe. Lo que dice la Escritura: mas el justo por su fe vivirá. Entonces dice: pero venido la fe, ya no estamos más bajo ayo. Fíjese que aquí hay una figura también que se puede ilustrar bastante bien con el ejemplo de Moisés y Josué. Como si Moisés hubiese sido el ayo del pueblo de Israel, y luego Josué, que por cierto es un tipo de Cristo cuyo nombre significa lo mismo que Jesús en griego, también hace el tipo de Cristo que vino a completar la obra. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Hablando, obviamente fue Dios, pero ¿a quién le dio Dios la tarea de guiar al pueblo en su salida de Egipto? A Moisés. ¿A quién le dio Dios la ley? A Moisés. Él fue el encargado de enseñarle al pueblo, porque hasta ese tiempo el pueblo no se relacionaba con Dios. Dios le dio la ley a Moisés. Pero ¿fue Moisés el que introdujo al pueblo a la tierra prometida? ¿Quién fue el responsable de introducir a la tierra prometida? Fue Josué. Y aunque hubo un momento en el que Moisés apeló a la decisión de Dios, porque Dios le había ya dicho a Moisés que no iba él a introducir al pueblo a la tierra prometida, Moisés apeló a esa decisión y Dios le dijo: basta. Quiero que vea conmigo eso, Deuteronomio 3, 23 al 29, para que veamos el ejemplo. Dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, esto es Moisés hablando con Dios: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, o sea, Moisés pidiéndole que le dejara entrar a la tierra prometida, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, que era el último monte que estaba antes del río Jordán y antes de la tierra de Canaán, y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque ¿qué le dice? No pasarás el Jordán. 28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Entonces Moisés no introdujo al pueblo a la tierra prometida, solamente fue como un ayo para el pueblo. Les enseñó a obedecer a Dios, les enseñó a tener una relación con Dios, les dio la ley, es decir, a Dios, a él se la dio, pero él se encargó de transmitírsela al pueblo. Y al final él solamente llevó el pueblo y se lo entregó a Josué, que como le decía, el nombre de Josué es un tipo de Cristo que introduce a la tierra prometida. ¿Quién es el que a nosotros nos lleva a la tierra prometida? Es Cristo. Dice la Biblia, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Entonces, algo parecido es la ley. La ley también solamente fue un ayo para luego llevarnos a la fe en Cristo Jesús. Sigamos en el versículo, volvamos a Gálatas, versículo 25. Estábamos. Dice luego el 26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos, ¿quiénes?
todos los que hemos creído en Dios, no importa cuál sea nuestra nacionalidad, no importa cuál sea nuestra procedencia, si nosotros hemos creído en Dios, entonces somos sus hijos. No como pensaban en aquel tiempo los judíos, que solamente ellos o los que judaizaran podrían ser hijos de Dios. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora vamos a hablar un poquito del tema del bautismo. En esto de que somos una unidad, por cierto, hay un pasaje en la carta a los Efesios que dice: un solo bautismo, un solo espíritu, un solo Dios. Es decir, que la unidad del pueblo de Dios, no hay diferentes elementos que uno distingue, como algunos dirían ahora en día, que está la iglesia de los gentiles y está el Israel biológico, que aquellos se circuncidan y nosotros nos bautizamos, como si Dios tuviera dos planes diferentes. Y eso no es así, hermano. Hay un solo pueblo, hay un solo Dios, hay un solo bautismo, hay un solo Salvador. No hay cosas diferentes. Y hablando del bautismo, quiero decirle que el bautismo, hermano, tiene su origen como un rito de los judíos. Un rito que los judíos adoptaron basados en la ley, en el libro de Levíticos, entre el capítulo 11 y el capítulo 15, se menciona muchas veces que la manera en que el pueblo de Israel se purificaba de diferentes pecados era lavándose por diferentes razones. Siempre Dios ordenaba que se lavaran, que había que lavarse, y cuando hablaba de lavarse hablaba de bañarse, ¿verdad? Como una limpieza, como un ritual de purificación. De ahí los judíos adoptaron ese ritual, el ritual de bautizarse, que quiere decir cubrir o teñir. Eso es lo que significa el término bautizo, como un símbolo de pureza, de purificación. Entonces, desde antes de que viniera Jesús, ya existía el bautismo como un ritual, óigalo bien, de purificación. Cuando una persona gentil quería convertirse al judaísmo, tenía que hacer 3 cosas. Una de ellas es que tenía que bautizarse, la otra es que tenía que circuncidarse y la otra es que tenía que ofrecer sacrificios. Esas 3 eran las condiciones que los judíos le ponían a un gentil que quería convertirse al judaísmo: circuncidarse, bautizarse y ofrecer sacrificio. Entonces, porque ellos consideraban que el bautismo para ellos era un símbolo, una señal de purificación. Ahora bien, en la vida cristiana, hablando de la fe, hablando del cristianismo, había también entre los judíos, los israelitas, una costumbre. Ellos, cuando un joven alcanzaba su edad adulta, podríamos decirlo, alcanzaba ese nivel social, ellos tenían una señal para identificar a esa persona que pasaba a ser adulta. Podríamos decir, como en nuestro contexto, que cuando alguien alcanza su mayoría de edad, va y saca el DUI y le preguntan: ¿ya tenés DUI? Sí. Ah, pues ya sos mayor de edad. Decimos nosotros en nuestra cultura. En los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, lo que hacían es que había un cambio de vestimenta. Había una túnica que diferenciaba a los jóvenes de los adultos, y a esa túnica le llamaban la toga virilis. Ese era el término para diferenciar a esa prenda. Cuando la persona ya portaba, en este caso el varón portaba esa toga virilis, entonces todo el mundo sabía que esa persona ya era un adulto, una persona mayor. Ahora, igual en la vida cristiana, en la iglesia, los cristianos también en algún momento tenemos que, si es que realmente hemos nacido de nuevo, si hemos creído en Dios, si hemos puesto nuestra fe en Dios, en algún momento nuestra vida tiene que demostrar, deben haber señales en nuestra vida que hemos alcanzado madurez. Vaya, le voy a poner un ejemplo que también culturalmente creo que a nosotros nos sería fácil de entender. ¿Se imagina usted a una joven de 18 años con vestidos de, ¿cómo les decían? Aquellos que les ponían una muñequita aquí. ¿Se acuerdan los vestiditos o con los calcetincitos aquellos que tenían hasta un revuelito? ¿Se imagina usted a una joven de 18 años en nuestros tiempos con vestidos de esos de muñequitos y de bolsitas? ¿Cómo lo vería?
Se vería extraño, ¿verdad? No, hombre, esos vestidos son de niño o de niña, ¿verdad? Cosas como esa. Entonces había en la cultura hebraica ciertas señales y ciertos símbolos que evidenciaban cuando una persona había madurado. En la fe cristiana también el bautismo, hermano, el bautismo, y por eso es que estamos hablando de esto, el bautismo era la evidencia, la señal de que un cristiano ya había creído en Dios, ya había puesto su fe en Dios y que estaba llegando a una madurez espiritual. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 22, para una mejor comprensión de esta idea. El bautismo como una señal de madurez. Dice Efesios 4, 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre como quien cambia su vestidura. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, eso habla de un cambio, de una transformación en el espíritu de vuestra mente. Y dice el 24, lo que hablábamos de un cambio de apariencia, como señales de un cambio y señales de madurez. Y vestíos, dice, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahí podemos ver esa alusión que la Biblia hace a que en la vida de un cristiano sí hay cosas que demuestran que hay un avance, que hay una madurez, y una de ellas es el bautismo. Cuando nosotros decimos yo creo en Dios, el Señor ha tocado mi corazón y ahora creo en Dios, debe haber señales en nuestra vida, y una de ellas es el bautismo. Dice entonces allá en Gálatas, donde estábamos, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, nosotros, al haber creído en el Señor y habernos bautizado, nos hemos puesto una nueva vida, un nuevo atuendo. Hay algo que ahora nos identifica a nosotros con el pueblo de Dios. No podemos de ninguna manera, hermanos, nosotros desvincularnos del cuerpo de Cristo. Si de verdad somos hijos de Dios, se nos tiene que notar. Y voy a poner un ejemplo. Cuando a Jesús lo arrestaron los judíos y lo llevaron al pretorio, dice que Pedro luego llegó al pretorio, donde a Jesús lo tenía capturado. Y al llegar a ese lugar, una de las muchachas que estaba ahí dice que identificó a Pedro y dijo: tú eres uno de ellos, tú estabas con él. Y dice que Pedro en aquel momento comenzó a negar a Jesús. No, yo no lo conozco, yo no sé de qué estás hablando. Un poco después, otra persona le dijo: sí, tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, le dijo. Fíjese lo que dijeron: tú hablas como ellos. Entonces dice que Pedro en aquel momento, para despistar, dice que comenzó a maldecir, como para decir: no, estás equivocada, si creíste que yo, quizás a Pedro se le debe haber salido algún amén, aleluya, o Dios le bendiga ahí en medio de una cosa así que lo identificó a él como cristiano y como discípulo de Jesús. Y él inmediatamente, por el temor a que le pudiera pasar algo, él empezó a mostrar lo contrario para desvincularse del Señor. Pero lo que quiero señalar es que a Pedro le notaron en un primer momento que era discípulo del Señor. Había algo en su vida, en su carácter, que lo ponía en evidencia. Como dice el versículo 27, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos, dice, revestidos. Aquí vale la pena hacernos la pregunta: y a nosotros se nos nota que somos de Cristo, se nos nota que que hemos sido bautizados en Cristo. Nuestra manera de hablar demuestra que somos hijos de Dios. La manera en que nosotros nos comportamos en nuestro trabajo con el resto de la gente que no es cristiana, ellos notan que somos cristianos. En nuestros negocios, en nuestros tratos, en nuestra manera de comportarnos, la gente realmente ve que somos cristianos, o nuestro cristianismo está limitado a asistir 2 veces por semana a la iglesia y llevar nuestra Biblia, y entonces por eso decimos que somos cristianos. Se nos tiene que notar, hermano. Nuestra vida y nuestro carácter y nuestro comportamiento debe demostrar que estamos revestidos del Señor. Ahí dice que
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo le mencionaba que en aquella antigüedad, cuando un joven alcanzaba su edad adulta, entonces había para él un cambio de vestimenta y ya la gente sabía que él era un adulto, que él había pasado a otra etapa. Así también los cristianos se nos tiene que notar en nuestra manera de vivir que hemos llegado a o hemos entrado en una relación con Dios. Veamos el versículo 28. Dice, ya no hay judío, dice, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mire, otra de las cosas que eran costumbre entre los judíos, Pablo seguramente sabía de estas cosas. La oración de los judíos todas las mañanas era algo como esto: Señor Dios, te doy gracias porque no me hiciste ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Mire por lo que le daban gracias las personas al orar. Era la costumbre de los judíos. Dios, te doy gracias porque no me hiciste ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Porque para ellos eso era una cosa. Ser gentil, ser esclavo o ser mujer era como la ruina. Entonces ahora Pablo, partiendo de esa cultura, partiendo de esos hábitos que los judíos tenían, ahora dice, ¿saben qué? Nosotros que en el judaísmo discriminábamos a las mujeres, a los esclavos y a los gentiles, quiero decirles que ahora en Cristo Jesús ya no hay varón, ni mujer, ni esclavo. Ahí dice, ¿verdad? ¿O no dice eso el versículo 29? Ya no hay judío, dice, ni griego, o sea, ya no hay gentil, diferenciación entre gentil, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Partiendo de la oración. Antes decían, gracias porque no soy mujer. Hoy Pablo dice, y ahora ya Dios en la fe, eso ya no importa. Para Dios todos somos iguales. No importa si eres esclavo o no eres esclavo, para Dios eso tampoco tiene nada que ver. En la fe, en el nuevo pacto, en la iglesia, en el pueblo de Dios, esas cosas ya no marcan ninguna diferencia. Todos, como dice el versículo, somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencias, ya no hay barreras, ya no hay divisiones de ningún tipo. Todos ahora hemos venido a formar parte del único pueblo que Dios reconoce sobre la tierra. Veamos el siguiente versículo, el 29. Dice entonces, y si vosotros sois de Cristo, por todos los que hemos creído en el Señor somos de Cristo, amén. Ciertamente dice, linaje de Abraham sois. O sea que yo le he venido diciendo esto a usted a lo largo del estudio de la carta a los romanos y a lo largo del estudio de la carta a los gálatas. Hoy terminamos el capítulo 3 y se lo vuelvo a decir. Usted y yo, los que hemos creído en Dios, los que hemos creído en Cristo, somos descendientes de Abraham. ¿Amén? ¿O no amén? Somos descendientes de Abraham. Somos israelitas. Aunque eso le suene extraño a usted, pero eso somos. Es que el pueblo de Dios es Israel. E Israel, como ya lo dijimos en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas, la ciudadanía, la relación con Dios no depende estrictamente del vínculo natural. No es porque yo soy descendiente biológico de Abraham que soy israelita. Ya lo dejó claro Pablo en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas. La descendencia se obtiene por la fe. El linaje se obtiene por la fe, por creer en Dios. No porque yo lleve la sangre de Abraham en mi ADN, sino por creer en Dios, por ser hijo de la promesa. Entonces, todos los que son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Esto quiere decir, hermanos, que a lo largo y ancho de todo el mundo, Dios solamente reconoce una sola nación, la cual somos los creyentes, los cristianos. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice Pedro, escribiéndole, porque esta es la epístola universal de Pedro a los creyentes en todas las partes de la tierra. Mas vosotros, dice, sois linaje, eso de linaje es la descendencia que Dios escogió, real sacerdocio, lo que veíamos en Deuteronomio capítulo 19. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, decíamos el día domingo o el día martes. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, menciona Dios que hay dos pueblos aquí. Dice que hay un solo pueblo, hay un solo linaje que Él ha escogido. Hay una sola nación santa para Dios, y ese es su pueblo. Y su pueblo son todos los que son descendientes de Abraham, según la promesa, entre los cuales, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, usted y yo estamos incluidos también. Eso es algo de que debería de alegrarnos, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque si usted ha venido entendiendo esto de la predestinación, de la elección de Dios, de la gracia de Dios, ya se habrá dado cuenta que ser cristianos, que creer en Dios, no es cosa de suerte, ni es cosa de decisión nuestra. Fue una elección soberana de Dios. Y el que Dios nos haya escogido, a eso nosotros pues no encontramos una explicación. Al menos yo no se la encuentro. Hablando de mi caso, mi persona. Si yo me pusiera, ¿y por qué razón Dios me habrá escogido? Y entonces aquellos pasajes y aquellas palabras de Pablo cobran gran sentido. Porque lo vil, lo menospreciado, lo que no es, eso dice la Biblia que es lo que Dios escogió. ¿O no dice así? Lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, eso escogió Dios, lo necio del mundo. Entonces ahí, bueno, si esa fue el criterio, entonces ahora sí entiendo por qué me escogió Dios. De otra manera no tendría sentido. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, ningún ser humano puede considerarse digno de ser justificado por Dios. Eso solamente la gracia y la misericordia de Dios y el regalo de Dios. Entonces ahora usted y yo podemos decir con toda tranquilidad y seguridad que somos el pueblo de Dios, linaje escogido. Aunque haya quienes nos vean de menos, nos menosprecien, aunque hayan personas que quieran decir que delante de Dios hay diferencia, que Dios tiene a Israel como un pueblo especial, no es cierto. El Israel de Dios y el pueblo de Dios somos todos los creyentes alrededor de toda la faz de la tierra. Ese es el pueblo escogido de Dios, no hay otro. Hay un solo linaje y somos los que hemos creído en Jesús. Los que dice en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe, en Cristo Jesús. ¿Qué somos entonces? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cierre sus ojos, mis hermanos, vamos a orar al Señor y a darle gracias. Quiero